crazy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Lo que nadie pidió, el informativo con las noticias que no necesitabas, pero igual te las contamos. Sean muy bienvenidos a este bello espacio. ¿Cómo andan, chicos? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan? Hola, hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Todo muy Todo bien. tranquilo. Gracias a Dios, todo tranqui. ¿Ustedes? No, muy bien. La verdad que muy bien. Me Muy alegro. contenta. Una semana muy buena. Nada para quejarse. Miren, no parezco yo. No pareces vos. No. Semanas de buenas rachas, ¿o no? Sí, buenas vibras. Con este éxito que está creciendo de Lo que nadie pidió, ¿eh? Guarda, porque decíamos también, antes de venir para acá, fuimos a hacer unas compritas, porque esto es todo un ritual estar acá, convocarnos, preparar Totalmente. el escenario, acá con la gente de Groove Studio, en este espacio espectacular donde grabamos. Cuando fuimos a hacer las compritas, empezaron a aparecer personas, primero saludos, ¿o no? Ujú. Sí. Jiménez encontró a alguien que Sí. dijo algo. Sí, nos miró fijamente porque llevábamos algunas provisiones. Claro. Agua mineral, Ujú. por ejemplo. Agüita, obvio. Agüita. Besito. Sí, Jugo de limón. acá no sé qué pasa, pero Jesús Juego. convierte todo. Es milagroso, porque este espacio es milagroso. Es milagroso, habíamos traído Es agua. milagroso, Así tal que cual. sí, nos engancharon justo comprando la bebida espirituosa. Y eso es algo que por ahora lo podemos manejar, pero en el futuro directamente no vamos a poder salir al centro. Va a estar complicado. No Qué vamos a poder bárbaro. estacionar, nada. Tal cual. Pero bueno, lo soportaremos. A mí me pasó hoy, tengo una nueva con el transporte público de cada día. ¿En serio, Pau? ¿Otra más? Espero no contagiarlos, miren, ni No. de coronavirus, ni de hantavirus, ni de no sé Ay, cuánta no, cosa por rara más favor. anda por ahí. Porque el colectivo venía llenísimo, chicos. Venía hasta el orto. Y cuando sucede eso, el buena onda del chofer te hace subir por atrás, porque ya por la puerta de adelante no entra más gente. Entonces subís por atrás y, bueno, no pagas el colectivo, el pasaje. Ah, bien. Bien ahí, Sí. bien ahí. Pero, bueno, en el asiento de atrás, o sea, son todos los asientos que están unos al lado del otro. Son Sí. como 5 asientos, 6 asientos. Se libera uno, me siento y al lado mío viene un señor y ay, chicos, no dejaba de toser, pero me ponía tan Ay, nerviosa, qué tosía feo. mucho, pero no solo Sí. eso, sino que tosía y se cubría con la mano. Y es como, no, a mí me quedó muy como incorporado el hábito de ya sea estornudar o toser y ponerte el codo. La verdad es que no Sí, sé si alguna de esas sí. cosas realmente Y es más higiénico. Sí, viste, te da menos impresión Claro. tal vez a la vista. Entonces me dan ganas de decirle, señor, póngase el codo, por favor. Pero tosía. Entonces yo pensaba esto, este tipo tose, se cubre con la mano. Después se va a levantar Toca todo. y va a agarrar el caño y va a tocar el timbre. O sea, y después yo eso mismo voy a tocar yo. Ay, yo ya me imaginaba Ahí todas vos, las tenés, situaciones. ahí vos tenés que tocar con el codo. Claro, tal cual. Muy arriba. Me agarraba del caño así, viste, con el codo. No, yo ya me imaginaba todos los gérmenes, cómo transitaban Ay, ahí en no, ese no. bello lugar. Y acá estoy con ustedes compartiendo, acá bello. estoy en el micrófono, bueno, compartiendo esto. No, y después de eso, el señor se dormía también. Le hizo for. Claro, se dormía el señor. Y me dio pena también, porque yo así... Ay, mi no. cabeza. Y tosía. Y tosía y se despertaba. Y lo despertaba la tos, justamente. Pero bueno, me pongo en su lugar porque a mí me ha pasado de quedarme dormida también. Y me parece un momento, uno queda tan vulnerable Sí. cuando estás durmiendo en el bondi porque vos decís, es una cagada. Pobre gente, pobre de nosotros. Tipo, yendo a las 7 de la mañana en el bondi o a la tarde, de 5 de la tarde y estás así. Y así. Y la cervical a la miseria. Pero bueno. Estos son los gajes del oficio. En algún momento esta realidad cambiará o no, pero bueno. Las perlitas de la tarde. Muy buenas. Sí, muy buenas. Mi deseo es Salud para ese señor. salud para ese señor. Espero que esté bien ese señor si nos está viendo en este momento, que se recupere.
y que mejore el transporte público y tener mi propio transporte para movilizarme para todos lados. Así será. Tiraré una moneda. ¿Hicieron eso alguna vez ustedes? Tipo la de la fuente de los deseos. Sí. Que, viste, o en un lugar donde hay agua, no Sí. sé, la gente tiene la costumbre de tirar una moneda y pedir un deseo y Pedir tirar la los moneda. deseos. Sí, sí, yo lo hice, obvio. No, yo no lo hice. Nunca lo hicieron. Chicos, No. nunca lo Sí. hicieron. No, nunca yo lo sí, hice. Yo no, sí. No, yo... Nunca. Pero una cosa muy como de turista, de ir de vacaciones, ¿viste? Bueno, yo Y lo una- hice de viaje justamente. ¿En dónde lo hiciste, Nati? En República Dominicana, en un lugar que se llama Altos de Chabón. Ajá. Es un lugar de Claro. lindo. Es un... Yo ¿Y lo se más cumplió? lejos que fui fue ¿Eh? Garayalde y no ahí fue. Claro. Sí, sí. ¿Te cumplió tu Sí, deseo, sí, porque Nati? son cosas re importantes siempre las que pido. Y sí, sí, se cumplió. Ay, qué lindo. Sí, sí. Bueno, yo he pedido deseos con las estrellas fugaces. Y, Claro, también, sí. Y eso, obvio. pero no, No en pasa- la... ¿Cómo se llama? En la... En el agua, ¿no? no, en la cascada de Adorni. Ah, Esa es una buena oportunidad si algún día nos habilitan, a porque ese ese cagado con surte nosotros. perfecto. Tirás Claro. algo. Qué bárbaro. Qué bárbaro, sí. Entonces no han hecho eso. No, yo, no. Yo sí te dije, Pau. Sí, pero los chicos no. Yo sí No, los hice en, chicos en no. algún momento también, pero de Claro. más chica. De más chica. Está. El tema es que esto suena mágico, pero a la vez no es tan mágico hacer estas prácticas. Mm, Lo de lanzar monedas al agua es una tradición milenaria que tiene raíces de la cultura celta y romana y que comenzó como una ofrenda sagrada a los dioses del agua para asegurar buena suerte, salud, prosperidad. Y se creía que los pozos de agua y los manantiales eran moradas divinas. Y además, el sonido de la moneda al caer atraía la atención de las deidades para conceder deseos. Hasta acá todo es maravilloso y es por eso que popularmente se conoce o se practica esto de tirar las monedas. Y es a nivel mundial. En zonas como en la India, por ejemplo, dicen que esta costumbre comenzó porque los ríos eran fuentes vitales de agua potable en la antigua India. Y las antiguas monedas indias se fabricaban frecuentemente de cobre o aleaciones del cobre, y entonces eso dicen que tenía propiedades desinfectantes. Entonces, al tirar las monedas de cobre al río, ayudaba a mantener la limpieza del agua, entonces era apta para el consumo humano. Esto era en la India. Se practicaba de esa manera, no para pedir deseos puntualmente. En Asia también se usan estas prácticas, pero de forma un poco más polémica. Esto te va a interesar, Jimé. Me gusta la polémica. ¿Me va a perturbar? Te va a Ah, bueno. no te va a perturbar, te va a gustar Bueno. en realidad. Bueno, Porque empezaron a tirar monedas no solamente al agua, sino a los aviones. ¿cómo? ¿What? Ay, Una práctica que pasó no hace mucho, o sea, tipo entre el 2017 y 2023 hubo una serie de situaciones donde personas tiraban monedas hacia el motor del avión. no. Qué peligroso. Hubo un caso en el 27 de junio de 2017, un vuelo de China que salía del aeropuerto de Shanghái sufrió un retraso cuando una mujer de 80 años fue vista arrojando monedas al motor del avión para traer buena suerte durante el vuelo. Justamente a los que... Justamente lo contrario. Era presa. contraproducente, señora. Bueno, pero tenía 80 años. Yo hubiera hecho lo mismo, mira, porque a mí me da un poco de cosita el viajar en avión, entonces digo, capaz hubiera apostado por No, lo mismo. bueno, Pero tirarle una moneda al piloto, no al motor. Pero ¿cuál sería tu objetivo de tirar una moneda al motor? O sea, Y para bendecir el motor, ¿no? Que funcione bien el motor, que no le vaya a pasar nada, no lo sé. Dios mío. El tema es que, bueno, esto generó un quilombo, imagínense, porque el vuelo se demoraba como 2 horas, porque había que hacer toda una investigación, ver que el motor realmente no estuviera dañado, que no se hubiera metido ninguna moneda. Así pasó en varias oportunidades en distintos vuelos en Asia. ¿Cómo hace igual la gente para llegar a la pista? ¿Cómo hace que salte? No sé cómo ¿Cómo llega. hacen para llegar ahí? Tal cual. Pero aparte, no sé, si era una mujer de 80 años, porque eso lo haces corriendo, porque no podés estar No ahí. podés, la La policía señora de 80 aeropuerto. años, ¿cómo hizo? Ah, ¿ella no volaba en ese vuelo? O sea, no. ¿no era pasajera del vuelo? Sí, sí, era pasajera del vuelo. ok. Por eso llegó a esa. Claro. Es ahí. como, hace poco habíamos visto un video de una persona que
se arroja directamente Sí. su persona hacia Claro. el motor. Hacia el motor. Pero Hacia la turbina. Bueno, ahí no sé si era para pedir No, deseos. justamente. No, era para conocer a Dios. Claro. Para irse justamente. Era ese su Sí, deseo. no, ahí sí, sí. Era ese su deseo. Sí, ¿Se tal le cual. cumplió? ¿Se le cumplió? Sí, sí, sí. Quería claramente. elevarse. Claramente. Elevarse. Sí, sí, sí. Elevarse. Bueno, y nosotros no somos menos, nosotros acá en Argentina no somos menos con el tema de las monedas, porque hace poco se encontraron 400 kilos de monedas debajo de las cataratas del Iguazú durante un operativo especial que hicieron en el lecho del río Iguazú. Este procedimiento se hizo porque hubo una marcada disminución del caudal del agua que dejó expuestas zonas que habitualmente están cubiertas. Esta gran cantidad de monedas que se encontraron fueron atribuidas a esto justamente que les estoy contando de la gente, de los turistas que van y tiran Claro. monedas ahí en las cataratas pidiendo buenos deseos. Y esta actividad está prohibida en realidad dentro del parque. No se pueden tirar monedas. No. No. se puede tirar nada. se puede tirar nada. Claro. Pero bueno, la gente lo hace igual, ¿no? Y Qué locura. los especialistas remarcan que estas monedas permanecen durante largos periodos sumergidas y comienzan a deteriorarse por el efecto del agua y de la humedad. Entonces, provoca la liberación de sustancias metálicas que terminan modificando la calidad del agua y pueden afectar a distintas especies acuáticas. Tras este hallazgo de los 400 kilos de monedas, fueron retiradas para realizar un proceso de clasificación de las monedas y una evaluación sobre su posible reutilización o, bueno, qué van a hacer después con esas monedas. A diferencia de lo que les contaba antes que pasaba en la India, la gente común, la gente de a pie, recoge las monedas, saca las monedas de ahí de los ríos porque ellos tienen unas monedas de acero. En la India moderna las monedas son de acero, entonces sí prevalecen sumergidas en el agua. Entonces mucha gente empobrecida lo que hacen es utilizan imanes La maquinita. para Sí. sacar esas monedas de los lechos de los ríos o algunos se meten directamente, Claro. pero en ríos que están contaminados. La gente se mete a sacar monedas y para poder usarlas después, Claro. tremendo eso. Igual Sí. ahora las monedas, acá por lo menos, ya Tremendo. casi yo no No, tengo ni se monedas, ven. Acá chicos, ni no se sé ven. ustedes No, si... No, es un tesoro. ¿Qué tiras ahora? ¿Qué tiras al agua? No sé. Pero bueno, pese a esto, desde el área indican que gran parte del material presenta signos de corrosión, entonces es imposible que alguna de las monedas que hayan encontrado ahí en las cataratas se pueda reutilizar. Pero no solamente encontraron monedas, sino que también encontraron plástico, botellas, tapas, pilas, dispositivos electrónicos. La gente que seguramente ha sacado fotos y se le cayó la cámara, se le Ay, cae el no. celular, ¿se imaginan? Claro, Qué claro. bajón. Estaba viendo, el otro día vieron que hace poco tuvimos unos días de bastante lluvia, que hubo una marejada también acá en Comodoro. Olas monstruosas, sí. Y eso en la zona de la Bajada de los Palitos devolvió el mar. Es impresionante lo que hace el mar porque devuelve toda la mierda que uno le da, ¿viste? Y aparecieron una persona que estuvo caminando ahí en las costas, filmó todo lo que había. Y había cosas. Había no solamente plástico, pero había ropa, había un zapato, había peluches, había pero cosas como que, ¿por qué no tiene sentido? Ninguna carta de amor, nada de eso. Ninguna Un mensaje en una botella. un mensaje en una botella. ¿Alguna vez encontraron alguna vez de chiquitos han puesto así un Sí, eso sí, yo lo he hecho de chiquita, sí. llegará? No, ¿llegó? No sé, y no sé. ¿Llegó No a sé algún si lado? llegó a destino. No sé. ¿Llegará a algún lado? Hay historias de mensajes Sí. en botellas. Hay muchas historias. Hay muchas sí. historias Sí. que recorrieron miles de kilómetros. Sí. ¿Pero que otra persona las recibe? Claro. Sí. Claro, Sí. sí. Casos de la vida Casos real. de la vida real, Sí, tal sí, cual. Sí, sí. Sí, está bueno para Está traerlo. bueno para traerlo el próximo al programa. Sí, sí, está muy bueno. Miren, chicos. Bueno, pero hay que tener cuidado porque al final los deseos son egoístas al final porque uno pide cosas pero no sabe el daño que está haciendo. No, más vale. El daño que hace al entorno, al ecosistema, No, a nuestro ambiente. tremendo. Yo me estaba imaginando estos ríos de la India, que totalmente contaminados, pero contaminadísimos. La gente hace de todo en el río. El Ganges, sobre El todo. Ganges, El Ganges, que es un sí. río sagrado.
En el Ganges se hace de todo, cuando digo de todo es de todo. Y hubo creo que era un biólogo que hizo el experimento y dijo, yo voy a tomar un poquito de agua de acá. Murió. Ay, no. No murió, pero los parásitos que le... No. O sea, el tipo con su cuerpo quiso probar lo contaminada que estaba esa agua y cómo también, bueno, esto es particularmente cómo los humanos nos adaptamos a los entornos, porque la gente que vive ahí, que toma No le el pasa agua de nada. ahí, que lava la ropa de ahí, que saca las monedas, no le pasa nada. Claro. No, porque están inmunizados. Inmunizados. Súper adaptados. Entonces, nada, que me quedé pensando en eso. No, Imagínense no que... me gustaría tomar agua de ahí. Claro, no, yo por tampoco. Dios. Imagínense, agua sucia. Imagínense sucia, que estoy en las cataratas y tiro una moneda pidiendo no sé, por la paz mundial. Pido yo porque el ambiente se sane, por el medio ambiente. Y al final le estoy haciendo un mal. Yo le estoy No. pidiendo y le estoy tirando como una moneda que le va a hacer mal. No, claro, encima nuestras monedas que son... No valen nada. No como valen nada de cuarta, de lata, ¿viste? Contaminando todo. Y el río me dice, no me interesa tu moneda de mierda. Esto no es nada. Yo creo que esa costumbre debería ser en las fuentes. O sea, Claro. en plazas, Claro. Bueno, cuando donde yo... después sacan la Exacto. sacan después. Bueno, yo lo hice en una fuente. Cuando me preguntaba a Pau, Sí. yo lo mío fue en una fuente, sí. Es mejor. Sí, yo Sí. igual lo he hecho en una fuente, Claro, en una en una placita. fuente sí. Pero bueno, no sé si... Se ve que nosotros con Marco éramos pobres porque no teníamos Sí. una moneda ni de casualidad, ¿viste? No, En no. esos momentos no, ¿viste? No, la plata no. No se tiraba. No se tira. No, se tira. No se No. tira. Bueno, no sé qué trae Jime hoy. Bueno, hoy... bueno, yo tengo muchas historias, A pero ver, esta en Jime. particular. Hablamos hace un rato de esto de tirar monedas en las turbinas de los aviones, porque yo tengo en particular, no sé si llamarlo fetiche, no sé si voy a Ajá. llamar un fetiche, el tema de los accidentes aéreos. Un interés muy peculiar. Sí, sépanlo. Tenés que Sépanlo, hacer- ¿saben qué? Si me quieren me van a querer con todo. ¿Sí? Con lo bueno y con lo malo. Tengo más malo que bueno. Bueno, tengo una particularidad con el tema de accidentes aéreos. Me interesa, me gusta, me siento particularmente atraída, investigo. Bueno, acá con Marcos, que él es piloto y sabe muchísimo. Hablamos mucho, debatimos. Y en particular sobre los accidentes, y hay canales en YouTube y bueno, de páginas donde vemos historias. Bueno, esta de hace un ratito que contaban de esta persona que cruzó Ujú. y fue chupada por una turbina y llegó Voló. voló Bueno, y voló. y bueno. Sí. Bueno, llegó al reino del Señor. Bueno, fue debatida también. Yo esta vez traigo en particular una historia que es muy conocida, o sea, no vamos a ahondar mucho en qué sucedió, que ya lo saben. De hecho, hace muy poco, hace un par de años atrás, salió una película. Es la historia del milagro de los Andes. En Ujú. Netflix se hizo una película que se llamaba La Sociedad de las Nieves. Sí, Ujú. ¿Sí? sí, ¿La vieron? conocemos. Sí, sí. Bueno, examen el caso. Ujú. Esto ocurrió en octubre del año 72. Un grupo de uruguayos, jugadores de rugby, se tenían que trasladar hasta Chile en un avión de la Fuerza Aérea que no estaba preparado, no tenía las condiciones para cruzar los Andes. Esa es la realidad, eso después lo que se demostró. Este avión cae, efectivamente, y cuando cae, la particularidad que en el momento, digamos, donde se produce este desenlace fatal, trágico, uno de los sobrevivientes trata de llegar hasta el piloto, porque sobrevivieron varias personas. El piloto dice, cruzamos a Chile. Ujú. Tengan en cuenta este dato. Bien. Es muy importante porque los sobrevivientes pensaban que realmente estaban en Chile. Sí. Pues no, mi ciela, no estaban en Chile. Cuestión que, 72 días hasta que pudieron salir, digamos, de ese lugar, que en realidad era en Mendoza. ¿Sí? Claro. El lugar, más precisamente, se llama el Valle de las Lágrimas. Ajá. Ahí cayó el avión. Bien. 45 personas, de esas 45, solamente 16 sobrevivieron. Y yo esta historia me acuerdo de mi adolescencia, o sea, de haberlo hablado con una amiga. Datos random, bizarros. Una amiga me dice, hablando de algo
adolescencia rara teníamos. Me dice, y como dijo Nando Parrado, la vida continúa. Yo la quedo mirando y digo, ¿quién es Nando Parrado? Bueno, ahí es donde empiezo a averiguar y investigo un poco más sobre esta historia. Nando Parrado es uno de estos sobrevivientes que caminando, ¿sí?, llega junto con otro de los sobrevivientes para poder, salen caminando desde donde estaban, donde cayeron, Sí, para buscar ayuda. ayuda, Ujú. ¿sí? O sea, pensaban que estaban en Chile, entonces, bueno, ellos caminaron, hicieron, bueno, unos kilómetros, bastantes kilómetros, pero bueno, no estaban en Chile. No estaban, perdón, cruzaron a Chile, perdón. Estaban en Argentina y cruzaron a Chile, efectivamente, ellos sí llegaron. Ah, Claro. ¿Sí? Está ¿Por bien. qué? Porque en la historia, finalmente, no voy a spoilearlo, pero ya la deben saber, quien finalmente los rescata es un arriero chileno. Ajá. ¿Bien? Sí. Pero antes de llegar la curiosidad del arriero chileno, yo les voy a contar curiosidades de lo que pasó, lo que vivieron estas personas. Una de las cosas que todo el mundo ya sabe es que ellos consumieron carne humana, Sí. ¿sí? Para Sí, sobrevivir. Sí. Mucho tiempo trataron de no, Sí. o sea, se negaron a consumir carne humana, pero finalmente lo tuvieron que hacer. Pero algo que no sé si sabían, un dato curioso, raro, no sé si aporta, pero es que tenían mucho tabaco. Muchísimo tabaco. O sea, es como, ¿por qué llevas tanto tabaco? Bueno, les permitían llevar tabaco. Ellos, como habían estado en Mendoza, también habían comprado vinos, tenían chocolates, Sí. pero no tenían nada para comer. Entonces pasaron los días y bueno, tuvieron que consumir carne humana. Bueno, el dato importante de que el piloto pensaba que estaba en Chile también fue crucial para todo esto. ¿Cómo dormían? Mm. Porque en la película mucho no se dijo, bueno, era muy medio tétrico. Pero se tapaban con los cuerpos. Ay, no. Qué Sí. tremendo. O sea, apilaban los cuerpos. Claro. O sea, trataban de encontrar, digamos, calor donde se pudiera. De hecho, los cuerpos en realidad estaban sin ropa. O sea, muchos de estos cuerpos estaban, porque ellos también Se ponían Claro. la ropa. se claro. tuvieron que abrigar y vestir con estos cuerpos. Pudieron arreglar una vez la radio, escucharon las noticias de que ellos ya no eran parte de búsqueda. Uy, sí. Y eso fue tremendamente Sí. cruel para esa situación. Y finalmente, bueno, deciden enfrentar la odisea de salir. Recordemos que ellos eran deportistas, entonces, bueno, tenían, digamos, estaban adaptados físicamente para poder hacerlo. Claro. Algo que era muy, muy, muy loco de todo esto, de uno de ellos, que fue muy importante porque justamente hizo que la psiquis de esta gente no terminara en cualquier cosa, es distribuir tareas que no eran ni necesarias, por ejemplo, limpiar. Claro. Por ejemplo, Claro. cosas que eran... había uno que juntó todo, esto es como una anécdota muy importante porque él juntó cada recuerdo o cada cosita que dejaba el que iba falleciendo para cuando se reuniera con sus familiares poder entregarle. Sí. De hecho, cuando es salvada esta persona, le dicen desde el helicóptero, no, esa valija no la llevas. Y él dijo, cualquier cosa, si quieren llévense todo el mundo y vénganme a buscar, pero yo esta valija no la dejo. Mm. Se subió al helicóptero con su valija, Sí. así agarrándola, o sea, llevando los recuerdos No. importantes para los familiares de estas personas. Bueno, a mí como particularmente me gusta mucho el tema de los accidentes aéreos. Cuando estuve en Mendoza, yendo con el chofer que nos llevaba hasta una bodega en particular, le pregunto cómo había sido, qué se sabía, y él me contó, sí, fue acá, fue allá, acá cerca, qué sé yo, empezamos a hablar. La tienen muy clara los mendocinos, o sea, es como parte de su historia. Claro. Así que bueno, yo me sentí muy a gusto porque no me sentía tan rara, tan diferente. Estábamos hablando de lo mismo. Estábamos en el mismo idioma, hasta que llegamos a una bodega en particular, que íbamos con mi amiga aquí, Paula, a degustar unos vinos, a comer, a nada en especial. Pero yo creo que hay cosas como que te van llevando, te van a lugares Vas específicos, conectando. vas conectando. Sí. Sucede que tenemos el almuerzo, todo muy lindo, muy tranquilo, hasta que nos hacen el recorrido por la bodega. Cuando hacen el recorrido por la bodega, bueno, pasa algo muy,
muy bizarro. ¿Vas a decir cuál es la bodega? ¿O Sí. todavía no? Es que el dato de la bodega está bueno contarla por lo de la herencia. Ah, está bien. Bueno. Nos reservamos todavía ese dato. Es que en realidad era todo parte de ahí, parte de esto. Bueno, éramos muy pocas personas, éramos 5 personas las que hicimos este recorrido por la bodega y nos empezaron a explicar. La bodega tiene nombre de un color. Sí, ¿Querés contar la historia? bueno. En la recorrida nos cuentan que el matrimonio que dio origen a la bodega tenía unas 5 hectáreas que dividieron todo el terreno, digamos, como lo partieron en 5 y cada hectárea lo iban destinando a sus hijos, a sus 5 hijos. A cada parte le destinaron un color. Una era la verde, roja, amarillo, azul. Y entonces nos preguntaban ahí, adivinen con cuál se quedó el dueño actual de esa bodega. Adivinen. Chan. Y las personas que estaban ahí, una de las personas que estaba ahí dice, ay, no sé, la amarilla. Y era como, no, ¿por qué? Porque estábamos en la bodega la azul. Entonces era obvio que el dueño, o sea, que se había quedado con la hectárea de color azul porque estábamos en la bodega azul. Bueno, O sea, salió muy fallido el ejercicio porque, o sea, el chico que hacía la recorrida era como una cosa, una dinámica, ¿viste? Para ahí hablar con los turistas y era, dale, no cazaban una. no, No, Duracell, ya les había ¿eh? pegado, eran duras, y ya Duracell. le habían pegado las bebidas, No, tal pero- vez. Claro. Yo creo que sí, yo creo Se que les hubo habría pegado. una parte Ya habían donde... tomado. Ya habían parece. tomado. Sí, 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 Habíamos. porque era vino libre, Claro. pero aún así, estas 2 personas, muy centradas, queriendo hacer el recorrido por la bodega, escuchando todo, preguntando, sí, el azul, sí, claro, sí, tiene sentido. tiene Tiene toda la sentido. lógica. Tiene sentido. Y aparte, en algún punto, hasta inclusive debatimos, pero ¿cómo? A través de un color. ¿Por qué no fueron a la escribanía? Y les dieron, bueno, no, era... Me dijeron, cállate. sí. Cállate, me estás arruinando el show, ¿no? O sea, no... ¿Quién me quería basta. meterle lógica al relato? Y no era Claro. así. Pero bueno, donde a mí me desarma totalmente y me compraba y me dijo, bueno, pero tengo otro dato. A ver. Otro dato de color azul. De color. De color que nos dice, ¿vieron La Sociedad de las Nieves? ¿Por qué venía todo esto? ¿Vieron la película La Sociedad de las Nieves? Sí, obvio. Sí. Obvio, sabemos todo. Acá justo preguntaste quién sabe todo. Y nos dice que el cineasta y guionista de esa película mendocino se llama Alejandro Fadel Hinojosa. Bien, ese nombre por ahí no le suena. ¿Quién es Alejandro Fadel Hinojosa? Alejandro Fadel Hinojosa es el hermano de Ezequiel Fadel Hinojosa. A ver si el señor productor nos puede poner una foto. Bueno, cuando quiera aparecer, ahí está. Ahí está. Perfecto. Él es Ezequiel Fadel Hinojosa, él es el dueño de la Bodega del Azul y por pedido de su hermano participó en la película y, chicos, esto es tremendo, hizo del mismísimo Sergio Catalán el arriero que rescata a los sobrevivientes de los Andes. Ay, no. Sí, Mirá así, vos. así cerró todo, así. Claro. Chicos, ahí. Yo Así dije, como lo ven, ahí. dije, este viaje totalmente valió la No. pena. Tal cual. Tome su dinero. Sí. Ahí. Ahí está vestido de arriero, ¿no? Espectacular. Es el arriero. En la El arriero filmación, va. justo. Ahí. El arriero va. En la No, filmación. tremendo. Fue tremendo, Tremendo, ese dato que nos dieron ahí en la bodega. Sí. Quedamos como... Y bueno, y las pibas pobres. Impresionante. Las chicas que iban con nosotros, que estaban ahí. Las ¿Qué? chicas... bueno, las mandaban al... Si están las chicas escuchando el otro... Un saludo. Un saludo. Las chicas estaban desentonadas porque estaban entonadas porque habían bebido, pero estaban desentonadas con la charla contexto, porque con no todo. casaban una con el tema a lo que se refería el color de la bodega y por otro lado, en vez de profundizar o decir, mirá qué interesante este dato respecto a esto de que participó de la película, no, era, ¿cuántos años tiene? ¿Y está soltero? Y Pero fueron con otro objetivo.
O sea, y era, no, amiguita, no es por ahí, ¿viste? No, aparte, pará, el chico, el de la recorrida nos dijo, tiene hijos, ¿viste? No sé qué. Y es como, bueno, pero no importa. Es como, No entendiste nada. no. No, sí. No era. Ahí donde fue el... bueno, listo, ya está. O sea, está perdida, la juventud está perdida porque esas chicas no llevan Le los mandamos 30 un años. saludo igual. Sí. Saludos, que Perdón, juventud fueron a perdida. pescar algún terrateniente productor Claro. vitivinícola. Y sí, Claro, bueno, sí. Eso fuera. era ese el objetivo. Claro. Nosotras Claro. íbamos a aprender. Íbamos Nosotras a comer, aprendimos. a beber y a aprender. Y ¿Cómo? como objetivo secundario también levantar algún productor. No pasó. sé. No pasó. Volvieron re tristes. Volvimos tristes. No pasó. A la inversa no pasó. No pasó, pero trajimos historias. Esa historia de. Épicas. No, esa historia, o sea, es como. O sea, más con el fetiche que yo tengo con los aviones. Claro, yo creo que por eso, ¿no? Porque es como uno cuando ve las oportunidades cuando estás prestando atención a ciertas cosas. Y Es sí. decir, como vos tenés esa fascinación, esa fijación por las cuestiones aéreas, entonces cualquier tema que ronde sobre eso, vos enfocás ahí y le prestás atención. Estas pibas es como... No. O sea, ni idea. No. Entonces no repararon en ese detalle, capaz. No. Pasa así, uno se encuentra con las cosas que le interesan, donde uno presta atención realmente. Es verdad. Así Pero que vino bueno. súper atirado justo con el viaje, justo con la recorrida que veníamos haciendo, fue Sí, perfecto. La verdad es que sí. Después he preguntado a gente que ha ido y no tenía ni idea. Y para mí es, ¿cómo? ¿No vas a saber que Ezequiel Fadel hizo de Sergio Catalán? ¿Quién es Sergio Catalán? ¿Quién es Ezequiel Fadel? O sea, ¿quién? Este tema que vos estás diciendo, Jime, es un temazo para que ustedes del otro lado los cuenten en sus casas, lo cuenten en una reunión, lo cuenten en una cita. ¿Vieron cuando no sabés cómo romper el hielo? Y en vez de hablar del clima, que es lo que siempre uno hace para romper el hielo, decís, che, ¿vos sabés quién es Alejandro Fadel Hinojosa? ¿Vos viste La Sociedad de las Nieves? ¿Sabías quién? Y ahí agarrás viaje. ¿Sabías Es que se verdad. comieron a sus compañeros? Ay, no. Claro. Esa Sí. parte no. O sea, bueno, ahí no. Ahí Caníbales. capaz la persona se va, ¿viste? Se asusta, se siente incómoda y se quiere ir. No, en esa parte capaz no. Esa después. Bueno, Cuando, pero a medida que vas entrando en Claro. confianza, Sí, no. ahí vas contando los detalles Esa más parte. escabrosos de ¿quién de no la se historia. comió? ¿Quién no se comió? Un Un muerto. Ay, no. Reflexión, la Ay, reflexión. Ay, no. Bueno, con esta reflexión, Gracias, Cerramos. Jime. Vamos a la próxima. Seguimos en Lo que nadie pidió con un montón de información totalmente necesaria, unas joyitas para que después compartas en tu casa. Y como lo que nos decía recién, Jime nos contaba esta experiencia, esta anécdota ahí en Mendoza, las cosas poéticas de la vida. Tan poéticas como esta historia que nos trae Marcos en esta tarde. Bueno, hoy les voy a contar una historia que solo se puede contar acá en Argentina. ¿Por Que si qué? la contás en otro lugar del mundo, nadie te cree. ¿Por? ¿Sí? Una historia que requiere, para ser entendida totalmente, aceptar que somos un país donde el Martín Fierro forma parte de la cultura. Está Sí. tan impregnada en la cultura nuestra que el Martín Fierro sale en muchas expresiones que tenemos, Sí. como en canciones y en un montón de momentos. En algún juzgado de la ciudad de Buenos Aires, el juez civil Eduardo Alejandro Caruso se sentó frente a un expediente largo, un expediente complicado, Ujú. que era una ejecución hipotecaria. ¿sí? Una ejecución hipotecaria que involucraba 12 millones de dólares. Mm. Es un montón de Es un plata. montón. 2 empresas, una hipoteca, por supuesto, y varios abogados de todas las partes. Sí. El juez Caruso tramitó todo este proceso, llegó a una sentencia, las partes cobraron, pagaron, ¿sí? Y llegó el momento de terminar con este proceso, de archivarlo. Y en ese momento tomó la lapicera y demostró sus dotes de poeta. ¿sí? A ver, ¿qué hizo? Les ¿Qué voy hizo a, Caruso? les voy a adelantar cómo era el caso. El expediente se llamaba, y lo voy a leer, Instrumentos Musicales S.A. contra BI Emprendimientos S.R.L. Ujú. Fiduciaria del Fideicomiso Las Facultades
sobre ejecución hipotecaria. El nombre ya de por sí es una obra literaria, ¿sí? Porque Instrumentos Musicales S.A. contra un fideicomiso que se llama Las Facultades ya te da... eso de por sí es el inicio de una estrofa de algo. Sí. Sí. Sí, una canción de Charly Eso, García. Sí, algo así. La historia había empezado en 2018, cuando Instrumentos Musicales S.A. le vende un inmueble, un edificio, en la calle Junín 835 a 845 de Buenos Aires, a esta empresa BI Emprendimientos SRL por la suma de $12.100.000. ¿Sí? Como todo contrato por esas sumas, era un contrato complejo. ¿Sí? Tenía una parte al contado, otra parte que se pagaba al momento de escriturar y otra parte, $5.600.000, que quedaba en 2 cuotas anuales, ¿sí? Sucesivas, en dólares, Ujú. y que tenía, como siempre pasa en esos contratos, intereses por si alguna de las partes incumplía. Claro. Recordemos, esto pasó en 2018. 2018, cuando el dólar pasó de 16 a 40 pesos. Uy, sí. No. ¿Sí? sí, Una deuda sí, en sí. dólares. Sí. Eso para nosotros, acá en Argentina, es una cosa Sí, terrible. habitual, conocida, a la que hemos sobrevivido, pero que en otros países esto es impensable. Claro. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se obligan en dólares? O sea, no. Y pasó no sé. lo que siempre pasa en Argentina. El deudor no pagó, no cumplió. Mm. Y el acreedor inició la ejecución hipotecaria. ¿Sí? Inició este juicio. Tramitó todo el juicio. Por supuesto, llegó hasta la Cámara Civil de Apelaciones, como siempre, apelaciones, escritos, impugnaciones y demás. Y la Cámara Civil le dio la razón al acreedor. El deudor tuvo que pagar. Pero llegó el momento final en el que el juez a cargo, Caruso, tenía que archivar el expediente. Tenía que ponerle el moño y terminar con este expediente. Mm. ¿Sí? Y ahí es cuando agarró la lapicera, o el teclado en realidad, porque no creo que agarre una lapicera. Pero yo me lo imagino poéticamente, agarró la pluma. Sí, Agarró unas un hojas, tintero, un una tintero, pluma sí, y sí. unas hojas Sí. lacradas con el sello del juzgado. Claro. ¿sí? Ay, sí. Una vela. Una vela. Y una vela, Porque exactamente. era de noche. Sí. Y la poesía, al mejor estilo Martín Fierro, dice así: hace tiempo que tramita esta causa complicada, que ni Dios imaginaba que tenía solución, pero el trabajo constante de empleado del juzgado permitió que los letrados acercaran posición. Un capo. Después continúa. Con rima. Después, claro, es un verso Sí. gauchesco. Sí, sí. Después continúa. Hace meses circulaban por el juzgado abogados, con cara de preocupados y la mirada perdida, sin encontrar la salida a tamaña controversia. Fue la gestión del judicial la que rompió tanta inercia. Es buenísimo. Poéticamente nombran los abogados. Imagínense los abogados al leer esta resolución y verse reflejados toda su actividad de años, desde 2018, Se 2019 vendría siendo hasta el considerando, ¿no? Sí, con él. Una mezcla de fascinación e indignación que habrán tenido que ver Tal cual. estos abogados al leer esa resolución, ¿no? Y después termina. Me apasiona y me horroriza. Claro, el cierre. Es horroroso, pero fascinante. Exacto. Y termina diciendo: entonces llegó el momento de archivar las actuaciones, repartiendo bendiciones para partes y letrados, que ya ni vienen al juzgado a agradecer las gestiones. No, durísimo. Les tiró un palo a los abogados porque ya ni siquiera iban al juzgado, porque bueno, hoy en día los que Todo somos online. letrados sabemos que ya nadie va al juzgado, Oh. todo es digital. Acá es donde, a ver, vale la pregunta, ¿es válido esto? Sí, ¿Es válido? re sí. Y la respuesta asombrosamente es que sí, porque el juez puso todos estos versos al final de una resolución que era técnicamente completa. Es decir, antes de hacer esto, hizo la resolución Claro. con Entiendo. todos los términos técnicos, legales, jurisprudencia y demás, donde decidía archivar la causa. Y esto era el broche, el epílogo, el Claro. broche de oro, el moño donde Sí, cerraba todo. sí. Sí. Entonces, era válido, técnicamente era válido. Por supuesto, nadie lo apeló, nadie presentó recurso de nulidad, nadie hizo nada. El caso quedó cerrado y eso quedó así. ¿Sí?
Pero ¿quién es este juez? ¿Quién es Eduardo Alejandro Caruso? Hoy estamos, me encanta, me encanta. Es un juez civil de Buenos Sí. Aires, ¿sí? Un magistrado con años de carrera que leyó, por supuesto, suficientemente el Martín Fierro para que esa rima, ese metro que tiene el verso, fluyera tanto Claro. que salga natural y no forzado, ¿sí? Es decir, este juez sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? No era una cosa, digamos, que lo hizo así nomás. Ni Lo- improvisada, ni azarosa, Claro. ni No, tampoco Claro. burlesca. No, para No, nada. no. Estaba bien hecho. Tenía bien el tono gauchesco que tiene el Martín Fierro, entonces lo hizo de esa manera. Y lo hizo en un expediente que cerraba un juicio de $12.100.000. Nada menos, ¿sí? Esto solo puede pasar en este país. ¿sí? Este país da para todo. Este Hermoso. país da para todo. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que puede pasar en este país? Porque el Martín Fierro, como les decía al principio, está tan incorporado en la cultura Mm, que surge en cualquier lado. Totalmente. Lo hemos visto Sí. en discursos políticos, lo vemos en nombres de comercios de cualquier tipo, Sí. bares, supermercados, mercaditos, cualquier tipo de comercio tiene algún nombre que tenga algún verso, una muchas referencia. veces una referencia. Lo vemos en los dibujos de Molina Campos. Hermosos, sí. eh, y eso está incorporado tanto en la cultura que puede salir en cualquier lado. Lo vemos también en las canciones de las hinchadas de fútbol, muchas veces. ¿sí? Como les decía, solamente puede pasar en este país. En medio del caos, de la inflación, del dólar, de todo lo que pasa, de las noticias que vemos y de los problemas que todo el tiempo vemos que tiene la justicia, hay un juez que se toma el tiempo para hacer un verso dentro de una sentencia. ¿sí? La justicia argentina, con todos sus problemas, tiene alguien en su interior que tiene esa, digamos, esa capacidad para Sí. redactar algo así y que quede para siempre en una sentencia judicial. Qué no, hermoso. tremendo, Qué tremendo. Hermoso. Hermosa Qué hermoso. historia. Bueno, y les recomiendo entonces esta historia que no necesitabas y que ahora la sabes, pero te dejo una recomendación. Te la dejo yo. A ver. Bueno. Si tenés que ir al juzgado en algún momento y por alguna causa, llévate un Martín Fierro. Por ahí te puede salvar las papas. Por Me ahí encanta. está Caruso. Claro. Sí, todo era muy hermoso. Muy el apellido, hermoso. Caruso, Y la a- historia. Y aparte te da la seguridad que lo escribió él, porque para el año que era no tenía la IA para No, hacerlo. no, Lo tal hizo cual. él. No, si fue hace poco. Fue ahora hace poco. Este año. Fue hace este año un lo hizo. mes, 2 meses. sí. Bueno, Sí. pero lo hizo él igualmente. No, Claro. no sabemos. Pero No bueno, sabe- lo Perdón, firmó te caí él. No, por Dios. Lo firmó él. Lo firmó él. Está firmado por el juez, chicas. No me rompan la ilusión. Para mí Claro. fue él. Para Lo mí hizo fue Caruso, chicas. ¿Saben qué? Esto, nada, voy a ser re autorreferencial, pero yo no quería ser abogada. Yo quería ser, ¿Qué querías escritora. ser? ¿En serio? sí, yo quería Nunca estudiar es tarde. letras. Y entonces. Nunca es tarde. Nunca es tarde, tal cual. No, por eso, ahora reflexionando justamente con estos hermosos versos, digo, qué bien. O sea, le habrá pasado lo mismo a este flaco. Seguro. ¿Sabes que la vieja y el viejo le dijeron, no, vos tenés que ser abogado? No, pero mamá, yo quiero escribir. No, te vas a Bueno, morir de ¿sabes hambre. qué? ¿Sabes qué? Sí, vas a ser juez, Y cuando tengas una sentencia vas a hacer lo que vos quieras. Dijo, sí, Claro. acá está. En mi acá está casa la se hace prueba. lo que yo digo. Sí, Claro, bueno, Está pero bien. encontró la vía para meter ahí su pasión. Ahí beta- tuvo la la forma beta de artística. de Claro. canalizarlo. Exacto. Puedes hacer lo mismo, Jimé. me Sí. encantó. ¿Viste? Bueno, voy a aplicar. Gracias, Marcos. Maravillosa historia que nos has dejado. Que nos deja con mucha ilusión, con mucha inspiración también. Inspiraciones como las que nos trae Nati. Ay, chicas. Nati Moraleja. Bueno, Nati, hoy Nati te Moraleja. veo muy ese color de suéter que Ese trajiste, color mira, Rojo. rojo. Amor, Rojo. pasión. Amo el rojo, chicas. Con, Amo mira, con el rojo. tema del Me amor del encanta. otro día que contaste fue ¿viste? del amor ciego. Sí, sí. No, tremendo. Fue tremendo, El chicos. amor y la locura, chicas. El amor y la locura. La locura es el lazarillo, claro.
Bueno, que eso la verdad que lo han elogiado mucho, lo han elogiado un montón, le gustó mucho a la Sí. gente esa historia, tengo que decirlo, porque la verdad que ha tenido mucha repercusión Ujú. y bueno, es lindo enterarse de las emociones y de la explicación, ¿no? Así es. De por qué el amor es ciego, que siempre permanentemente lo estamos escuchando. Mm, O sea, otra que el Martín Fierro, como decía él. claro. Estamos siempre diciendo, ay, sí, el amor es ciego. Bueno, el amor es ciego por lo que conté el otro día. Bien. Obviamente que las disculpas de la locura, todo lo que hizo lloró, la locura, le pidió perdón, todo y le prometió ser su lazarillo. Que no lo dije en el programa anterior a eso. Ah, Por eso se dice que siempre lo acompaña la locura. Muy bien. bien. Bueno, listo. Cerrado ese tema, hoy voy a hablar de la historia del ramo de novias, chicas. El El sueño ramo de de- toda mujer. No, bueno, no sé si el sueño, pero está bueno saber la historia, porque bueno, se remonta a en la época, o sea, los orígenes tienen, es en Roma Ujú. y en Grecia, o sea, tiene un Qué origen. lindo. Ay, un ramo así, Un miren, ramo chicos, así. como en la pantalla. De Bueno, flores naturales. lo que hacía generalmente en la antigüedad esto, las novias solían llevar el ramo hecho de especias o generalmente eran fuertes, ajo, tomillo. Me muero. Orégano. Sí, no, o sea, eran siempre muy fuertes porque era para alejar los malos espíritus o los demonios de la, sí, de la ceremonia, del Tiene matrimonio, de la vida. Lo mismo, chicas, pasa con el velo. El velo tiene el mismo origen, o sea, era para que alejar el mal de ojo de alguien que esté en la ceremonia de atrás, o sea, mirando a la novia, por ejemplo. Alguna atrás, envidiosa. Che, pero ¿por alguna qué vas a envidiosa. tener en tu ceremonia a alguien que... La envidia, chiquita. La envidia. Yo estoy de rojo, yo estoy de rojo. Ah, por eso el Ah, rojo. ¿viste? Por eso el rojo. Bueno, No. la cuestión, el velo tiene el mismo origen, Ujú. era para protegerse de las malas energías, los malos espíritus, y bueno. Después también se lo considera como que también era cuando había dioses en la ceremonia, era como una ofrenda a los dioses para que, o sea, tengan buena suerte, felicidad, fertilidad, o sea, era un símbolo como que lo entregaban como ofrenda a los dioses para ese propósito. Después, no todos los orígenes del ramo de novia son románticos, chicas. Después también viene otro en la Edad Media, que era con especias y así, o sea, hierbas muy fuertes para alejar o para apaciguar los malos olores corporales de la gente. De hecho, porque en esa época la gente no se bañaba, chicos. Messi. No se Claro. bañaba. No, porque viste que había un montón de creencias que bañarse, como el agua caliente dilataba los poros, quedaba como muy permeable la persona a tener enfermedades. O sea, como que le tenían miedo al agua y no se Miedo al agua. Chicas, Claro. no, es que Yo conozco en gente el- con miedo al agua. Sí. claro, no, pero el Palacio de Versalles, estamos hablando de la Edad Media, Ujú. el Palacio de Versalles, que era lo más sofisticado en Francia, no tenía baños. O sea, no Ay. tenía baños. Literal, estaba No. preparado para recibir un banquete de 1.500 personas y no había baños, ¿Y chicas. ¿Dónde hacían? los segundos, lo primero? Bueno, y o lo hacían en los jardines, en los pasillos. Era un horror. Ay, No. Era un horror. no. El tema de la higiene, no. Bueno, sí, terrible, chicas. Y dicen que los nobles, ellos, como no se bañaban, lo que hacían eran con trapos húmedos en alcohol o en vinagre o en perfume. Porque se limpiaban en seco. Ah, Ahí está. Un baño Eran seco. Bueno, como un las baño. toallitas húmedas. Claro. Exacto. Bueno, se limpiaban así, en seco, chicas. Bueno, la cuestión que también el ramo, de hecho, se estipulaba un periodo, generalmente era en otoño, las bodas, porque la gente en esa época del año
no tenía, o sea, no hacía tanto emanaba calor. olor, claro. No hacía tanto calor. Exacto. Tiene Entonces sentido. tenía todo. Tiene sentido, sí. Bueno, hoy por hoy, nada, pasó a ser un detalle de la vestimenta de la novia, más Claro. que nada estético. Pero paren, me olvidé de algo. En la época victoriana, que viene después de la Edad Media, ahí resurge el lenguaje de las flores. Entonces, las novias ahí pasaban a dar un mensaje oculto o simbólico con las flores. Eso es toda en la época victoriana. Y después, en la época actual, lo que tiene es que, nada, pasó a ser un detalle estético que Claro. tiene más que ver, es más, o sea, un accesorio Sí. que incluso hasta se puede reemplazar porque hay novias que tienen un rosario, hay otras que tienen unas sombrillas y es un casamiento campestre, también se ha visto novias con sombrilla. O sea, hoy cambió totalmente el símbolo, el significado, pero bueno, el origen es bastante difuso. Y ahora lo que les quiero contar también es el significado del lanzamiento del Ay, ramo. Sí, porque la gente enloquece ahí en ese momento. Se Claro. pegan codazos, Bueno, se se empujan. desconocen, se se desconoce desconocen. la gente. Bueno, pero les cuento cómo era la historia, que es la verdad que es tragicómico. Porque en realidad proviene de Francia del siglo XIV. Y bueno, y en sus orígenes, ¿qué pasaba? Los invitados corrían a la recién casada para agarrarle o para tironearle una parte de su vestido o la liga o lo que fuere, porque decía que eso traía suerte. Ay, Se pobre. decía eso, que traía suerte. Ay, no, pobre mujer. Bueno, para evitar ser acosada y proteger su ajuar, porque imagínate que la novia terminaba todo el vestido hecho jirones. Bueno, ¿qué pasó? Para evitar eso, entonces se comenzó a lanzar la liga primero y después el ramo. Por Ah, eso claro. el simbolismo de eso es que trae buena suerte, compartir con la que agarra el ramo, es compartir la buena fortuna, el amor, y que sería también la próxima en casarse. Claro. Pero nada, o sea, Por eso compiten por ese ramo las solteras, ¿no? exacto, sí. Por eso es para las solteras. Pero era para que no la jodan en realidad. Tirar el ramo para. Pero en agárrense, realidad no me era jodan a una mí. cuestión de Claro, supervivencia. pero una Exacto. cuestión de. Sí. Exacto, Sí, eso sí, es lo sí. tragicómico. La corrían, ustedes imagínense en las bodas antiquísimas, corriendo todos los invitados a la novia para arrancarle un pedazo No. del vestido. Terrible. Bueno, y para evitar acosos y el conservar el ajuar, aparte, porque después me imagino que tendría la noche de bodas y va a llegar toda una. Cualquier cosa. Ay, Dios mío. Así que bueno, esa es la historia, chicas. Qué buena historia. Pero sí, es interesante. Está buena. Con eso de los aromas, también recordaba que los vestidos, vieron que los vestidos también de antes eran muy acampanados Sí. o que tenían abajo Tul. un enagua, y era también para eso, de esa forma vos aislabas, como que no Exactamente. llegaba el olor. Exactamente, totalmente. Ay, sí. ¿Cuándo sí. se dieron cuenta que bañarse era el. Que estaba mal bañarse, Claro, no. O al revés. Estaba, o sea, cuando ellos. Son dos momentos. Cuando determinaron que bañarse estaba mal y cuando determinaron que bañarse era positivo. O sea, y alejaba esos olores de verdad y enfermedades y otras cosas. Yo te voy a responder. Sí, por favor. Por favor, a ver, usted que sabe tanto. La Edad Media, también llamada el oscurantismo, Sí. se dio por esta marcada ignorancia de la gente que perdió todos los conocimientos que habían adquirido en la época grecorromana. ¿Qué? ¿Sí? O sea, ¿estamos viviendo en la Edad Media ahora? Más o menos. Todos lo perdieron. ¿Cuándo se avivan de que en este caso estaba bueno bañarse? Cuando llegan a América. Claro. Porque los incas y todos los aborígenes de acá sí se bañaban. Mis ancestros. Y sí tenían, tus ancestros, y sí tenían redes de agua para baños. Ujú. Cloacas Sí. tenían. Como tenían Claro, anteriormente los desagües. romanos y los griegos. Y por eso les digo, en la época medieval perdieron todos esos conocimientos por distintas cuestiones que si quieren en algún otro momento se las cuento. Sí,
Sí, obvio. que es largo, pero les adelanto que es culpa de la Iglesia Católica. Ah, Eso es lo único que les voy Pero ¿sabes a qué? decir. pero ¿sabes que todo se resume Sí, en la ahí? iglesia estaba en contra de los baños y todo. Estaba en Decía que contra del solamente... estaba en contra del conocimiento. Exacto. Claro. En realidad. Era para los enfermos nada Claro. más. Y Entonces, sí. por eso eran así. Perdieron muchísimo y después se recupera con los árabes cuando toman la península ibérica y cuando llegan a América los españoles y en particular los europeos que retoman todos los conocimientos que habían tenido porque sí estaban acá. Bueno, ahí me hiciste, mira que vieron que yo relaciono todo, con cualquier cosa. Me hiciste acordar la historia de los otomanos Ujú. que casi mueren En la guerra en la guerra esa donde los austríacos. austríacos embebidos del Snapchat. Snapchat. Sí, Sí. eso. Schweppes, están tomando una Schweppes. No, mira, todo tiene que ver con todo. Menos mal que esos se murieron ahí, porque si no los otomanos no hubieran llegado a bañar a los españoles. Tiene sentido. No, Tiene sentido. no, fin. No. Fin. Chao, gracias. Gracias. Pero Esto ha ¿sabes sido qué? todo. Mira, ¿sabes qué? Como en el capítulo anterior, yo me voy Con a quedar esta- con el efecto Mandela. Voy a creer que sí. Con esta incoherencia. Creo que sí. terminamos. Fueron a bañarlos. Claro, ¿vos crees? Acabas de Mandela. desarrollar un efecto Mandela, ¿te das cuenta? Creemos que Sí, sí. absolutamente. No dijimos que teníamos razón. Nadie estaba pensando eso que dijiste. Hay que bañarse, muchachos. Bueno, acá cada uno saca sus propias conclusiones, acá cada uno arma su propia realidad y del otro lado ustedes también nos dirán qué conclusiones sacan de todo esto, qué piensan de todo esto. Recuerden que pueden mandarnos sus noticias, lo que quieran a lo que nosotros reaccionemos en nuestro Instagram en @nadie.pidió o en el canal de YouTube Lo que nadie pidió CR. Se suscriben, comentan, comparten con toda la comunidad para que llegue a mucha más gente y ¿qué más? Y comentan y lo comparten. Y sí, nos cuentan de Y dónde se nos suscriben. ven. Síganos, chicos. Sí. Síganos se por suscriben, Instagram. activan las campanitas y van a recibir notificaciones cuando subamos el próximo video. Además, ¿saben por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué surge todo esto, toda esta idea, este proyecto que tenemos? Porque sabemos que del otro lado hay otra gente que también tiene sus propios datos curiosos, sus cosas innecesarias, sus cosas random. Y capaz ustedes se sienten solos, se sienten excluidos. Dicen, yo no tengo con quién compartir esto. Y este es un espacio donde ustedes pueden compartir sus pensamientos, sus rarezas sin sentirse juzgados. Así que gracias por estar del otro lado. verdad. Gracias a Groove Studio, gracias a los chicos. Y nos vemos en la próxima en Lo que nadie pidió. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau.